¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de CNN Prime a esta hora en la pantalla de CNN Chile. Tenemos muchas informaciones que compartir con todos ustedes en materia política, judicial y también meteorológica. Sin más preámbulo, comenzamos a revisar los titulares en CNN Prime. Diversas reacciones generaron los dichos de la expresidenta Michelle Bachelet respecto a no cerrarse a una eventual candidatura presidencial. Desde la oposición criticaron la idea, mientras que desde el gobierno destacaron el compromiso de la exmandataria y afirmaron que ella no necesita un cargo formal para contribuir a Chile. Autoridades monitorean el avance de un intenso sistema frontal que llegará este fin de semana a 6 regiones de nuestro país. En la capital, el gobierno regional inspeccionó las piscinas decantadoras de la quebrada de Macul ante el riesgo latente de inundaciones. En regiones fueron cerrados todos los parques nacionales y reservas de la zona centro-sur. La Corte Suprema dictó sentencia definitiva por la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva. El máximo tribunal no pudo comprobar el homicidio del exmandatario y absolvió a todos quienes habían sido condenados en 2019 por el ministro en visita, Alejandro Madrid. Y en temas internacionales, con homenajes al asesinado Fernando Villavicencio y con candidatos vistiendo casco y chaleco antibalas, hoy se realizó el cierre de las campañas en Ecuador de cara a las elecciones de este domingo. Todos los candidatos realizaron promesas para acabar con la violencia en dicho país. Todos estos temas y más, aquí comienza CNN Prime en CNN Chile. 8 de la noche con 32 minutos, lo decíamos en titulares, el COGRID se reunió para coordinar acciones ante las intensas lluvias que se esperan para este fin de semana. En paralelo, autoridades locales realizaron diversos preparativos para enfrentar el sistema frontal y eventuales inundaciones en la capital y en otras regiones de nuestro país. Natalia Muñoz tiene todos los detalles a esta hora. ¿Cómo estás, Nati? Buenas noches. Hola José, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Tal como tú dices, unas intensas lluvias que se esperan para este fin de semana en la zona centro-sur de nuestro país. Justamente entonces yo estoy aquí en uno de los puntos que fueron los más críticos durante el fuerte sistema frontal que ya tuvimos entonces en meses anteriores, y es aquí mismo en la ruta 68 en el puente Mapocho. Justamente esta ruta tuvo que ser cortada por la gran cantidad de basura y de escombros que trajeron entonces el gran deslizamiento que hubo por las grandes precipitaciones. Vinieron entonces las autoridades para poder ir limpiando esta zona y que no se vuelva a producir una situación similar como la que vivimos anteriormente. Estuvieron entonces desde la gobernación de la región metropolitana, la Seremi de Obras Públicas y también el alcalde de Pudahuel, donde también llegaron acá con maquinaria para poder hacer todo lo que es la remoción de escombros de un terreno que de hecho, José, te cuento que está bastante frágil porque el barro ya se comenzó entonces a romper en la capa que se ve y que de hecho se vemos todo ahí cómo fue la gran cantidad de escombros, de basura. Ya lo vimos también anteriormente, la gran cantidad de basura que salió y que fue deslizada, justamente porque se viene este sistema frontal y es bastante peligroso y mantiene bastante preocupadas a las autoridades porque viene con una isoterma cero alta. Eso quiere decir entonces que va a llover en lugares donde debería caer nieve. Esto justamente lo que preocupa porque genera de que vaya corriendo entonces el agua y genera todo lo que son los deslizamientos. Entonces se están preparando las autoridades para que no volvamos a repetir una situación como el que ocurrió con el corte de esta ruta aquí en la ruta 68, que mantuvo entonces ahí bastante complicado las conexiones en la región metropolitana. Escuchemos entonces qué fue lo que comentaban desde la gobernación de la región metropolitana, el gobernador Claudio Orrego y también el alcalde de aquí de la comuna de Pudahuel. Escuchemos. Hemos estado haciendo un trabajo no solamente de limpieza del cauce, sino que también de fiscalización de estos lugares. Mañana vamos a estar con maquinaria del MOP en uno de estos vertederos que está en las orillas del río Mapocho. Pero bueno, esto no es trabajo solamente de un día o de un mes. Nos va a tomar unos buenos años poder limpiar toda la ciudad de Santiago. Pero hoy día por lo menos este punto, que fue un punto complejo, está limpio y esperamos que así se mantenga durante todo el sistema frontal. Hay puntos efectivamente de la comuna donde las mafias de la basura siguen operando impunemente
pero sepan aquellos que han convertido esta zona de la región en su vertedero que podrán pasar a lo mejor un par de días, un par de semanas, pero los vamos a pillar. Hemos ya, en lo que va de año, sacado circulación más de 30 camiones y seguiremos en el trabajo de inspección. Un punto complicado entonces para la región metropolitana, José, y justamente es que se están llevando a cabo también los trabajos y que continuarán a las 9 de la mañana el día entonces sábado durante mañana. Muy importante estos trabajos, estas preparaciones, estas medidas que se están llevando a cabo para que no tengamos la catástrofe que tuvimos de magnitud como lo que ocurrió anteriormente, desastres que tuvimos también a nivel nacional. De hecho, justamente estas medidas que se están anunciando se llevaron a cabo, entonces se tomaron diferentes medidas en el COGRID nacional en Senapred. Justamente tiene que ver para que no ocurran grandes desastres porque vienen lluvias, un sistema frontal bastante intenso. Comenzará a llover a partir de las 5 de la madrugada de este sábado y se espera de hecho que el pic sea durante la tarde y la noche. Justamente se espera que al menos 100 mililitros caigan durante este sábado en la región metropolitana. Así lo indicó la ministra del Interior, Carolina Toa, sabiendo entonces de que se viene bastante complicado y por lo que te comentaba, José, que tiene que ver con esta isoterma cero alta, que es lo que provoca deslizamientos entonces de terrenos y es entonces lo que lleva a que ocurran estos desastres. Por eso entonces se reunieron las autoridades de Senapred para poder llegar y anunciar más medidas teniendo foco justamente en la región metropolitana y también en la región de O'Higgins, que sería una de las más afectadas durante la jornada de este sábado. Lluvias que se llevarán entonces, que ocurrirán este fin de semana en la zona centro-sur y que de hecho decían que ya comenzaron en la región del Biobío. Escuchemos entonces qué fue las palabras que entregó en este COGRID en Senapred la ministra del Interior, Carolina Toa. Estaba previsto, digamos, como ciclo de lluvias, tiene un cierto adelanto, particularmente en la región metropolitana y en la región de O'Higgins. Dijimos que el primer lugar donde en principio debiera partir la lluvia debiera ser en Biobío esta noche. Todo indica que mañana en la mañana ya vamos a tener lluvia fuerte en la región metropolitana y en la región de O'Higgins y debiera empezar como a incrementarse a partir del mediodía y tener, digamos, su punto álgido en estas dos regiones durante la tarde del sábado y hasta la mañana del domingo. Preparaciones entonces, José, que se están llevando a cabo por medio entonces del gobierno y también de los municipios de estas zonas que van a ser afectadas justamente el día de mañana de este fuerte sistema frontal, este evento meteorológico que de hecho ya se los habíamos adelantado hace algunos meses de que se vendrían más de estos eventos meteorológicos sabiendo la situación de crisis climática que estamos viviendo y justamente por eso se da esta situación tan complicada que es la isoterma cero alta y es lo que provoca estos deslizamientos que por supuesto, José, nosotros continuaremos muy atentos monitoreando y que estaremos viéndolos durante la mañana y que esperemos que no se causen desastres justamente en las zonas que ya fueron también afectadas durante el fuerte sistema frontal anterior. Exactamente, Natalia Muñoz, se conjugan varios elementos que vuelven muy preocupante lo que va a suceder durante las próximas horas en gran parte de nuestro país, particularmente el centro y el centro-sur. Muchas gracias, que tengas buenas noches y seguimos conectados. Nos vemos, José. Chao, Nati. Bien, y sobre esto mismo, hay preocupación por un intenso sistema frontal, ya lo decía Natalia Muñoz, con isoterma cero alta que afectará a 6 regiones de nuestro país. Las regiones del Maule, O'Higgins y Metropolitana serían las más afectadas. Este viernes, de hecho, ya comenzó un despliegue territorial y se han hecho descargadas controladas para evitar el colapso de algunos embalses. Daniela González nos cuenta todos los detalles en la siguiente nota. Bien temprano, esta mañana se probaban los micrófonos, se reunían las autoridades. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar. Y ya estaba todo listo para anunciar cómo se va a enfrentar un sistema frontal que, según todos los pronósticos, llegará con más fuerza a la zona centro-sur del país. Primero,
se cierran todos los parques nacionales y reservas, porque aquí hay que asegurar la vida de las personas. Los animales tienen que estar con la maquinaria agrícola lejos del borde de los ríos, tienen que estar en zonas protegidas. Y en La Moneda, caras de preocupación. Este sistema frontal viene con isoterma tan alta que provocará un verdadero riesgo de remociones y desprendimientos de tierra. Desde ayer a hoy hay una cierta evolución porque la región metropolitana, que se encuentra en situación de alerta preventiva, estaba previsto que se mantuviera en alerta durante todo el temporal, y los últimos pronósticos nos dicen que debiéramos alcanzar durante el día sábado casi los 100 ml de lluvia en la metropolitana, con lo cual ya estamos pasando a una situación de alarma. Eso quiere decir, la región metropolitana va a estar junto con O'Higgins y Maule entre las regiones más afectadas por este temporal. Pasada la mañana, últimas reuniones en Senapred. Todo listo para el despliegue territorial en Maule, O'Higgins y la región metropolitana. Estas serán las zonas más afectadas, tomando todas las precauciones para no repetir las imágenes que dejó el temporal de junio. Pero el panorama no es alentador. En algunas zonas de la región del Maule podrían caer más de 300 milímetros de agua, con isoterma por sobre los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Tenemos que ir monitoreando permanentemente tanto los pronósticos de la Dirección Meteorológica de Chile como los caudales. Como ustedes saben, la Dirección General de Aguas tiene una red hidrométrica que nos permite ir midiendo los caudales y de manera de poder ir monitoreando eso, monitoreando la isoterma, monitoreando las lluvias, monitoreando los caudales. Monitoreo que será constante y que tiene desde ya a las autoridades de gobierno desplegadas. El mismo presidente Gabriel Boric estará estos días en la zona. Este fin de semana se viene difícil en términos meteorológicos. Tenemos desde ya ministros desplegados en terreno. Estamos preparando, teniendo a disposición toda la maquinaria para poder reaccionar a tiempo, avisándole a la población. Seguramente vamos a tener que tener evacuaciones, porque va a llover mucho en muy poco tiempo y con una isoterma alta, en donde hay, además, por las lluvias anteriores, el suelo está con poca capacidad de absorber el agua. Son golpes seguidos, fuertes, que bueno, es un pronóstico que en los números todo nos indica que es una situación muy similar a la que vivimos anteriormente, y por ende las condicionantes son de terrenos cierto, ya mojados, saturados de agua, pero me enfoco también en el problema de la comunidad. Ante el pronóstico meteorológico, poco se puede hacer. Lloverá, y eso es prácticamente seguro. Desde Valparaíso a la Araucanía se cerraron los parques nacionales, los accesos turísticos a la cordillera, las bocatomas, y se agiliza a contrarreloj la limpieza de los canales. Llaman también a proteger a los animales. A pesar de que es lógico retirar los animales de los sectores más complicados, de los ríos, de los cauces, no siempre se hace. Insistir en eso, por favor. Todavía nos quedan algunas horas, todavía nos queda algo de tiempo. Estos días es probable que tengamos complejidades de caminos, complejidades también para que los animales puedan comer, y es importante resguardar algo del alimento para que puedan tener al menos en estos días. También un aspecto que nos preocupa bastante es el tema de las abejas. Las colmenas es algo que no se mueve fácilmente, por lo tanto procurarnos ahora de moverlas rápido a lugares altos, lugares que no sean inundables. Ya pasado el sistema frontal, desde el SAC reiteran el llamado a colocar productos antihongos en las siembras para poder mantenerlas. Y todo indica que en Santiago las motobombas serán necesarias. Por eso el gobierno regional hizo entrega de 25, destinadas a las comunas con puntos de anegamiento. Tenemos que reaccionar ahora. Por eso que a principios de este año presentamos al Consejo Regional este proyecto, que son 25 motobombas, 21 de las cuales van a ir a las comunas y las vamos a entregar en comodato, y otras 4 van a quedar en el gobierno de Santiago para poder fortalecer algún punto en particular. Santiago va a tener desastres naturales en los próximos 12 meses, lo sabemos. El tema es cómo nos preparamos para enfrentarlo. Lo importante es estar preparados y prevenir. Desde este sábado en la mañana tendremos abundante lluvia en al menos 6 regiones del país. El llamado es a hacer caso a las alarmas SAE, evacuar cuando sea necesario y, por supuesto, no visitar la cordillera por estos días.
Bueno, importante llamado hacía Daniela González al finalizar la nota que nos presentaba recién, y a esta hora en CNN Prime vamos a conectar con las gráficas de CNN Tiempo que vamos a proyectar precisamente en nuestra pantalla. Ahí están, para revisar el pronóstico pensando en el día de mañana. Ahí tenemos la zona centro de nuestro país, atención, los valles y la precordillera de la región de Valparaíso. En la costa va a ser un poco menos intenso, pero deberíamos tener precipitaciones durante toda la jornada de este día sábado en Quillota, La Calera, Limache, Quilpué, Villa Alemana y valles cercanos. Pasa lo mismo en los Andes, en San Felipe, ya en el sector alto de la región de Valparaíso. Les decía yo, en la costa debiese ser menos intenso, no así hacia San Antonio, Santo Domingo, Cartagena, que por la posición geográfica y por la cercanía que tienen, por ejemplo, con la región metropolitana, debiesen tener una mayor cantidad de precipitaciones. En la región de O'Higgins, máxima de 15 grados, por ejemplo, en Pichilemu, capital de la provincia de Cardenal Caro, con precipitaciones prácticamente toda la jornada, y pasa lo mismo en la capital de O'Higgins, la ciudad de Rancagua. Vamos ahora a Curicó, Talca, Constitución. Entramos al centro sur de nuestro país. Sabemos una zona muy afectada que tiene suelos saturados a raíz del sistema frontal del mes de junio, por lo tanto el riesgo es aún mayor. Precipitaciones, ese es el denominador común en las 4 ciudades que vemos en la pantalla, con cielo completamente cubierto durante toda la jornada. ¿Qué pasa hacia la región del Biobío? Concepción, Talcahuano, Los Ángeles, también cielo cubierto con precipitaciones que debiesen ser en algunos momentos del día menos intensas, por ejemplo en ciudades como Concepción, pero que rápidamente van a volver a presentar una intensidad mayor. De hecho, en este territorio va a precipitar desde más temprano respecto a las otras ciudades que detallábamos recién. Y finalmente vamos a ver la región metropolitana. Para dar contexto, ahí tenemos entonces las gráficas, denominador común cielo cubierto, precipitaciones en todos los territorios, con menos fuerza hacia Curacaví, por ejemplo, pero con mayor fuerza hacia Santiago y sobre todo hacia el sector oriente, la precordillera. Atención, porque hay una alerta o una alarma más bien que ha decretado la autoridad pertinente por eventuales deslizamientos, esto en sectores precordilleranos, todo debido a que en este sistema frontal se conjugan diferentes elementos como por ejemplo una isoterma cero alta, intensas precipitaciones. Este sistema frontal viene acompañado de un río atmosférico que golpea el territorio nacional de manera perpendicular y va a dejar de manera simultánea en 6 regiones de nuestro país precipitaciones. Vamos a seguir actualizando, por supuesto, en las diferentes ediciones de CNN Tiempo. Bueno, queremos seguir conversando sobre el sistema frontal que afectará a la zona centro-sur de nuestro país y para eso estamos en contacto con la ministra de Obras Públicas, Jessica López. ¿Cómo está, ministra? Muy buenas noches, la saludamos desde Talca. ¿Está usted? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, efectivamente, aquí en Talca. Varios ministros y ministras ya están desplegados fortaleciendo el trabajo preventivo, ministra. Sí, así es. Estábamos ayer en Concepción, en otras actividades, y el presidente nos pidió mantener nuestra presencia acá en Ñuble en primer lugar y ahora en Maule. Así que en eso estamos recorriendo el territorio, los lugares donde hubo afectaciones en el episodio de junio, hace 7 semanas, viendo cuál es la situación y, bueno, buscando la forma de programar en lo que sea posible las medidas, tomar todas las medidas necesarias para cuidar la vida de las personas y la vida de los activos, digamos, la situación en general de las ciudades o qué sé. Bueno, y a propósito de Talca, de la región del Maule, de toda aquella zona que vivió y sufrió más bien los efectos tan catastróficos del sistema frontal del mes de junio, tenemos que recordar que esos suelos aún están saturados, por lo tanto la capacidad de absorción disminuye y ante intensas precipitaciones los riesgos aumentan. Es precisamente la región del Maule uno de los territorios de nuestro país donde actualmente con este sistema frontal se presentan los mayores riesgos. Me gustaría que pudiésemos identificar los territorios de Chile donde está el mayor riesgo a raíz de este sistema frontal. Bueno, los pronósticos indican que Maule va a ser una región afectada. Tenemos un pronóstico de lluvias para el sábado y el domingo en la cordillera importante. A eso se suma temperaturas altas, la isoterma va a estar alta y eso significa que hay probabilidades de un deshielo también de las nieves actuales que hay. Por lo tanto, todo eso se va a traducir en un aumento de los caudales. Y eso es lo que tenemos que cautelar, cómo
en qué medida somos capaces de conducir y regular estos caudales. Ministra, y en ese sentido, sí, perdón que le interrumpa, pero en ese sentido, ¿qué medidas preventivas han tomado desde la cartera que usted lidera? ¿Se puede asegurar con mayor certeza que se va a mantener conectada a la población que anteriormente vivió aislamiento a raíz de la emergencia? ¿Qué medidas han podido tomar para salvaguardar la conectividad, por ejemplo? Sí, bueno, en primer lugar indicar que hemos estado en conversaciones con las empresas que son administradoras y propietarias de los grandes embalses que hay en las regiones. Hablamos de Colbún, de Rapel, de Ralco, y a los cuales le hemos pedido y hemos conversado con ellos para que puedan hacer descargas programadas de agua, de caudales, de manera de poder, en cierta medida, hacer espacio, ¿no?, para las lluvias que vienen. Entonces los embalses pasan a jugar un rol nuevo dentro de lo que es esto de la regulación de los cauces. Sí, claro. Eso en primer lugar. Ahora, los pronósticos indican una cantidad importante de lluvia, indican también alta temperatura. La parte buena es que el episodio que tuvimos en junio, hace 7 semanas, se llevó una cantidad importante de árboles, ramas y residuos que estaban en los cauces, o sea, como que pudo limpiar en parte eso, esa es la parte buena, y por lo tanto, en cierta medida, atenuar el impacto de las causas. Pero hemos estado entregando mucha información a la población porque tenemos la percepción de que hay un riesgo real de que haya episodios de desbordes e inundaciones que se repitan. Sí. Por lo tanto, un llamado a la población, estamos tratando de no alarmar a la población, pero sí informarla de los riesgos que estamos enfrentando, llamarla a la precaución, llamarla a la responsabilidad en términos de las actividades que realizan y de que está el Estado en toda su plenitud desplegado. El gobierno, las Fuerzas Armadas, bomberos, ¿Ministra? En fin, un conjunto bien importante de organizaciones. Con los antecedentes que usted tiene sobre la mesa, con la coordinación interministerial que han estado realizando durante esta jornada, ¿usted podría afirmar que el riesgo de aluvión es inminente? Aluvión es un concepto súper específico. Yo creo que lo que va a haber de todas maneras es un incremento sustancial de los cauces, de los caudales de los ríos en estas regiones, y que existe la probabilidad no menor de que se repitan los desbordes en algunas zonas donde ya ocurrieron. Por ejemplo. Por lo tanto, el llamado a la población, por ejemplo, Licantén, en fin, hay varios puntos donde Tinguiririca, por ejemplo, en la región de O'Higgins. También es posible en la parte sur de la región de O'Higgins. Lo que queremos traspasarle, informar a la población, es de que esto puede ocurrir, de que existe una probabilidad, de que el Estado está desplegado, el MOP en particular, por ejemplo, tiene desplegada toda su maquinaria en las regiones, en lugares estratégicos para poder apoyar en caso de que sea necesario todas las cuadrillas de personal de la administración directa del ministerio, también todo el equipamiento del que disponen las municipalidades, el cuerpo de bomberos, carabineros, en fin, el ejército. Está desplegado todo el apoyo que tiene disponible y que ha logrado organizar de una buena manera el Senapred a lo largo de todas estas regiones. Así que yo creo que es un llamado de alerta, pero sobre todo de responsabilidad en el comportamiento de las personas. Claro. En términos de circular estrictamente en lo que sea necesario. Se supone que los pronósticos son que va a llover intensamente sábado y domingo. Por lo tanto, circular en lo estrictamente ingresa un nuevo necesario. Sistema frontal hacia el lunes también. Así es. Entonces tenemos que estar bien. La ciudadanía tiene que estar muy alerta, tiene que considerar que el Estado está preparado. No significa que no vamos a tener eventos de interrupción de camino, todas esas cosas puede que pasen, ¿no? Nuevamente,
Pero ministra, ¿y se puede afirmar que el Estado, ministra, se puede afirmar que el Estado está preparado con los resultados que tuvimos hace solo 7 semanas atrás? Bueno, hace 7 semanas atrás fue un evento de gran magnitud y dentro de todos los eventos que tuvimos, que en el caso del Ministerio de Obras Públicas fueron cerca de 300, de interrupciones de caminos, puentes, por eso se lo pregunto, desbordes las de consecuencias río, fueron muy negativas. Sí, fueron negativas, pero yo diría que resguardamos bien la vida de las personas y la infraestructura en general respondió bien. Todavía falta por hacer. Estos episodios se van a seguir produciendo y por lo tanto es responsabilidad del Estado seguir haciendo inversiones, seguir haciendo trabajos que permitan... dígame. Sí, no, para informar a la población y como usted decía, sin el afán de alarmar, sino de fortalecer el trabajo preventivo, ¿qué condiciones se debiesen reunir? Y se lo digo también para que la propia ciudadanía lo vaya identificando. ¿Qué condiciones se debiesen reunir, por ejemplo, para levantar una evacuación preventiva? Bueno, las evacuaciones preventivas primero son definidas por Senapred. Segundo, son informadas con debida antelación a la comunidad que corresponda y a sus autoridades, con la cantidad, con horas de anticipación, de manera de que la evacuación se pueda hacer de forma ordenada. Las personas en las zonas más riesgosas conocen cuáles son los lugares donde hay que dirigirse, han tenido planes de entrenamiento, por lo tanto esperamos que si eso ocurre se puedan realizar de manera ordenada. Entonces, yo creo que el país está cada vez más preparado para esto. Esto es el cambio climático, yo diría que en su expresión más brutal y más cruda, lo que estamos viviendo. Y Chile, como ya estaba anunciado, es uno de los países más afectados por esto. Por lo tanto, tenemos que seguir cada vez aprendiendo de lo que nos ocurre, mejorando nuestra infraestructura y sobre todo teniendo un comportamiento cada vez más responsable por parte de las personas. Las áreas que en riesgo de evacuación conocen sus planes, están alertas y en caso de que les llegue la notificación del Senapred deben proceder de la manera que ahí está indicado. Claro, que usted señalaba, ministra, ahí que el Estado está cada vez más preparado, pero pareciera contraproducente cuando se ven los resultados, por ejemplo, de lo que se vivió hace 7 semanas atrás y considerando además que tuvimos más de 10 años sin eventos meteorológicos tan grandes como, por ejemplo, lo que se vivió en el mes de junio y lo que se espera también para este fin de semana. Muchas personas han señalado que el trabajo preventivo no se ha fortalecido lo suficiente y que las medidas que en algún minuto se debieron tomar no se tomaron y que a raíz precisamente de aquello tuvimos las consecuencias de lo que pasó en el mes de junio. Bueno, yo empatizo y comprendo probablemente el reclamo de las personas que quisieran que no haber vivido lo que vivieron, no haber visto afectados sus viviendas, sus lugares de trabajo, en fin, entiendo eso. Sin embargo, yo creo que estamos enfrentando una situación de cambio climático más dura de lo que habíamos pensado. Cuando uno recibe noticias del exterior, a las pocas semanas de que tuvimos nuestro evento en junio, recibimos la información respecto de los eventos que estaban ocurriendo, por ejemplo, en Corea del Sur. ¿Recuerda? El de las inundaciones, de la cantidad de fallecidos que hubo. Sí, estamos en un problema de conexión con la ministra de Obras Públicas. Ahí la escuchamos. Ahí está, ministra, la escuchamos. Ya. Sí, le estaba recordando un poco, no es por el tema del consuelo, ¿no? Pero esto es un tema que está afectando a muchos países en todo el mundo. Recibimos hace poco las noticias de cómo afectaron las inundaciones en Corea del Sur. Sí. La cantidad de fallecidos que hubo ahí, incendios en todo el mundo. Entonces, yo diría que estamos inmersos en los efectos del cambio global y hemos estado, por cierto, dando la pelea con eso, tanto de enfrentar esos eventos como de hacer nuestro país bastante más adaptado a esta nueva situación, porque está claramente evidente que tenemos que adaptarnos a nuevos eventos de la naturaleza.
Bueno, claro que sí, es parte del fortalecimiento que debe existir desde la autoridad para tener un mejor trabajo preventivo. Muchas gracias, ministra Jessica López, ministra de Obras Públicas. Por supuesto, vamos a seguir conectados durante el fin de semana con el afán de actualizar e informar a la población. Gracias, buenas noches. Así será, muchas gracias. Vamos a esta hora de la noche a cnnchile.com. Vemos ahí precisamente el segmento, el apartado de CNN Tiempo en nuestro sitio. Cómo enfrentar el sistema frontal de este fin de semana. Hay consejos durante esta tarde. Daniela González, conductora de este espacio, estuvo conversando con el delegado presidencial de la región del Maule, como vemos en la pantalla, y entrega diferentes medidas preventivas que han levantado en este territorio, pero también diferentes consejos para la población. Consejos que obviamente se pueden posicionar en la región del Maule, pero también extrapolar a otros territorios que van a vivir y enfrentar este intenso sistema frontal. 22:15, un nuevo capítulo de CNN Tiempo en CNN Chile. Cambiamos radicalmente de tema. Espero no estar ante ese dilema. Fue la respuesta que la expresidenta Michelle Bachelet dio a CNN Chile sobre una nueva candidatura presidencial ante el avance de la ultraderecha y la ausencia de liderazgos de izquierda. Una respuesta distinta a las que ha dado anteriormente la exmandataria y que generó varias reacciones en el mundo político. Todas esas las vemos en la nota de Estefanía Bustamante. Yo no ando buscando ser candidata. No quiero ser candidata y no voy a ser candidata. Fue en 2019, pero no sería la primera ni la última vez que esa pregunta rondaría a la expresidenta Michelle Bachelet, una tercera candidatura que por años ha estado lejos de sus planes, pero que hoy parece ser al menos una posibilidad a la que la exmandataria no le cerraría completamente la puerta. Ante el avance de la extrema derecha que hemos visto en el mundo, en la región, ¿usted estaría dispuesta a volver a postularse a la presidencia si fuera ese el caso, la necesidad? Primero que nada, yo diría que en general, cada vez que me han preguntado si quiero volver a ser candidata, he dicho que no. Entonces, la verdad es que yo espero no estar ante ese dilema que usted me plantea. Cuando uno dice no me coloquen en ese dilema, es porque el dilema está planteado. Me gustó, fíjate, esta vacilación de ella. Yo la tenía por descartar. Así fueron varios los que daban por descartado otra postulación de Bachelet hasta su entrevista con CNN Chile. Para algunos un ingrediente distinto pero necesario ante el avance de la ultraderecha y la falta de liderazgos en la izquierda. Bueno, me sorprendió, porque por lo menos yo he escuchado y me ha dicho a mí que bajo ninguna circunstancia. Pero el cuadro en Chile es el siguiente, por ciudadano. Si la elección fuera este domingo, el presidente es José Antonio Kast. Por eso los analistas creen que a 2 años y medio de las presidenciales es una buena forma para testear el liderazgo actual de la expresidenta. Un liderazgo ya aprobado y bajo la atención oficialista, sobre todo tras su regreso a Chile. Y ahí decidí que yo quería volver a Chile, estar en mi país y ver qué hacía. Y todavía estoy pensando qué hago. Y creo que lo que puedo hacer, por un lado, también es trabajar en temas que me convocan, como son los temas mujer, medio ambiente, infancia. La percepción de la ciudadanía hoy día frente a un escenario de desconfianza y de crisis de representación tiende a valorar, ¿no es cierto?, esos liderazgos más tradicionales, los que tienen experiencia en administrar los asuntos públicos, en donde hubo problemas pero los pudieron enfrentar. Ser capaz de convocar a jóvenes por la gratuidad de la educación o a mujeres por el pilar solidario, activos que dicen los especialistas son cruciales en una definición electoral. Las respuestas de estos liderazgos son complejas y operan en distintos niveles de análisis. O sea, uno podría decir, ¿ante qué estamos? Ante una falta de liderazgo importante de las fuerzas de izquierda. El Frente Amplio me parece que está muy debilitado. Yo creo que a la democracia le hace bien renovarse, ¿no? Y por lo tanto creo que la tarea de las fuerzas democráticas progresistas, llamémoslo así, es que aparezcan liderazgos que convoquen a la gente. Liderazgos debilitados por el caso Convenios, que obligó un tercer ajuste ministerial y en consecuencia la renuncia de toda la directiva de Revolución Democrática tras la molestia por el cambio de gabinete. La apertura de la expresidenta Bachelet a ser de nuevo candidata a la presidencia deja en evidencia de que le pone una lápida al Frente Amplio.
El Frente Amplio era el proyecto de la ultraizquierda que venía a renovar la política. Pienso que hay liderazgos dentro de la centroizquierda y del actual oficialismo, pero son liderazgos que tenemos que cuidar. Nuevos liderazgos, como dijo la expresidenta Michelle Bachelet, en una entrevista que algunos en La Moneda, al parecer, no vieron. Respecto a esa posibilidad, a ese dilema, ¿qué le parece a usted? No sé de qué está hablando. Ah, ¿no la vio? No. Oiga, No ver la conversación no le impidió a actuales secretarios de Estado profundizar sobre los dichos de la exmandataria. Todos sabemos de su compromiso con Chile y por tanto de liderazgo hay un hecho evidente. Tenemos un presidente de la República que es joven y eso da cuenta que efectivamente en Chile se renuevan los liderazgos. Renovación que aún lejos de las elecciones presidenciales tiene a varios con la vista puesta en figuras bien evaluadas, como las de la vocera Camila Vallejo y la ministra del Interior Carolina Toá, ambas del Comité Político del Gobierno. El presidente Gabriel Boric se mostró confiado en llegar a un acuerdo en torno a la reforma de pensiones tras la reunión de este jueves en La Moneda con Chile Vamos. Sin embargo, desde la oposición recalcaron las diferencias sobre el 6% de cotización adicional. Todos los detalles y las reacciones en la nota de Francisca Cárdenas. Así, rodeado de adultas y adultos mayores en la comuna de Renca, el presidente Gabriel Boric y gran parte de su gabinete intentan potenciar los diálogos ciudadanos y políticos para impulsar la reforma de pensiones y destrabar así una iniciativa clave en el programa de gobierno. Seguramente va a costar, va a haber gente que quiere que nos tropecemos en el camino, pero no me cabe ninguna duda de que si ponemos a estas mujeres por delante, a los chilenos y chilenas que han trabajado toda una vida y que viven con pensiones de miseria, vamos a lograr un acuerdo. Y no solamente con Chile Vamos, sino también con los partidos del centro, con la alianza de gobierno. Intentos de pavimentar un camino donde ya se habrían dado los primeros pasos según el mandatario tras la reunión de este jueves con Chile Vamos, una instancia que no fue fácil y que permitió visualizar las principales diferencias, lo que llevó al gobierno a aplazar el ingreso de las indicaciones de su propuesta previsional. Y el gobierno lo que quiere es que el 6% haya un fondo estatal. Aquí no se trata de un tema de porcentaje, se trata de que el gobierno entienda que tenemos que abrirnos a una discusión más amplia. Mecanismos hay muchos, pero si el gobierno insiste en la misma tecla, yo tengo la impresión que le va a ir igual, que la reforma tributaria. La clave fundamental para responder a las necesidades de la ciudadanía es el diálogo, particularmente en el caso del pacto fiscal. Como tal es un concepto que parece a veces abstracto y esta es una buena oportunidad de bajarlo a terreno. El pacto fiscal es también una de las reformas que están en el corazón del programa, aunque la principal traba en la reforma de pensiones sigue siendo el 6% de cotización adicional y cómo quedará distribuido. Asegurando la viabilidad futura de los fondos de pensiones, a diferencia de la propuesta que hace el gobierno, que tiene un aumento ahora, pero a costa de un riesgo futuro para los que están actualmente cotizando, ¿no? Y ahora los pensionados y las pensionadas tienen muy bajas pensiones. Esto lo sabemos hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo no vamos a ser capaces de destrabar esta situación, este conflicto histórico, para garantizarles un aumento de pensiones ahora y no solamente como una promesa de futuro? Varios ministros de Estado están desplegados a lo largo del país, desglosando los contenidos de la propuesta previsional y en un intento de potenciar la agenda social del Ejecutivo. Y las personas trabajan para muchos empleadores, son además independientes y son probablemente emprendedores en algún momento de su vida. Con esas líneas rojas, el diálogo es siempre bienvenido. No para el gobierno, sino porque acá están las que ganan pensiones de miseria, porque no se reconoce el trabajo que hicieron durante todas sus vidas, a las que han quedado excluidas quizás porque son pensionadas Valech, y por ellas es que vamos a seguir haciendo esfuerzos. Pese a que toda la oposición fue convocada a retomar los diálogos en torno a las reformas, el Partido Republicano no da señales de disposición para sentarse a la mesa. Si quiere dialogar realmente, el gobierno tiene que pasar el test de la blancura en cuanto a demostrar apertura a cambiar sus malas reformas. Si no hay reforma de pensiones y siguen diciendo que son los fondos inexpropiables, entonces queremos más retiro, a ver qué les gusta más.
Más diferencias que puntos de encuentro en torno a las reformas. Durante los próximos días, la moneda seguirá comunicándose con otros sectores políticos en un intento de destrabar las dos principales iniciativas del programa de gobierno. Y el Colegio de Profesores definirá a través de una consulta nacional si se van a paro indefinido. Esto luego que el nuevo ministro de Educación, Nicolás Cataldo, hiciera el envío de 8 propuestas para responder a las demandas del gremio docente. Entre las medidas se encuentra la reparación de la deuda histórica al 25% del total de profesores afectados. Vamos a revisar todos los detalles en la nota que preparó la periodista Valentina Nieto. Aquí está la respuesta. Reitero, llegó por mano a las 9:20 de la mañana, aquí donde estamos presentes. Una propuesta que el ministro Cataldo hizo llegar temprano a las manos del presidente del Colegio de Profesores. Uno a uno se revisaron los detalles de las 8 medidas que sugirió el Ejecutivo para frenar lo que ya se avecinaba, un inminente paro del profesorado. Nuestra Asamblea ha tomado la decisión de convocar al Magisterio Nacional, a todas las profesoras y profesores de Chile, a una consulta nacional el próximo día miércoles 23 de agosto para determinar en esa consulta y a partir de la decisión de las profesoras y profesores de Chile la continuidad o no de nuestro movimiento con un paro indefinido. Valoramos mucho que la respuesta y la recepción de dicha carta haya sido positiva mayoritariamente en la Asamblea, porque eso marca un camino de diálogo que es el que queremos tener y sostener desde el Ministerio de Educación. Y es que tras la llegada de la propuesta del Ministerio fueron horas de debate que concluyeron con una definición que deja en vilo un posible paro, batería de medidas que se trabajaron durante la gestión del anterior ministro, pero que con la llegada de Cataldo al parecer fueron mejor recibidas. Pero ¿cuáles eran las exigencias? En total fueron 8 puntos los solicitados por los docentes. El plan contra la violencia escolar, la mejora en la gestión de los servicios de educación pública, el pago de los bonos de retiros atrasados, así como de la mención diferencial y de párvulos. Se suma además el cambio en el modelo de financiamiento educativo, medidas para el agobio laboral, la revisión de la jornada escolar completa y por último, una de las principales demandas, la reparación de la deuda histórica. No podemos avanzar hacia el futuro sin reconocer las deudas del pasado. Y Chile tiene una deuda histórica con los profesores generada en dictadura. Y es que la deuda histórica es, sin duda, una de las demandas más sentidas por los profesores. En esta ocasión, el Ministerio de Educación propuso un pago progresivo de los bonos de reparación a partir de 2024. Eso sí, al menos en esta primera instancia, solo para el 25% del total de profesores afectados. La verdad que es un universo que nos parece importante, 15 a 20 mil profesores que están afectos a la deuda histórica, que por 42 años han esperado una reparación, pero también es importante tener claro que no puede quedar el tema solo en estos 15 a 20 mil, sino que nosotros queremos la reparación para el universo completo. Un objetivo que dicen desde el Colegio de Profesores seguirán buscando. En diciembre de este año el gobierno ingresará al Congreso el proyecto de ley, y es que el compromiso lo adquirió el propio presidente Boric, primero en campaña y luego nuevamente en su última cuenta pública, una promesa que reconocen en La Moneda. El pacto fiscal complicado. Debiésemos estar discutiendo cómo recuperar los aprendizajes, pero en verdad lo que está haciendo el gobierno es ceder a presiones y juntar recursos para destinarlos donde hoy día no existe ninguna prioridad. Es razonable y me parece que es en la medida de lo posible. El gobierno se comprometió en campaña a pagar la deuda histórica que es impagable. Por lo tanto, se compromete a ir solucionándola gradualmente. Pero además el Ministerio de Educación comprometió otras 7 medidas, entre las que destaca un plan para evitar la violencia escolar a través de campañas comunicacionales y propuestas curriculares. Se comenzará además con el pago de bonos atrasados de 2018, 2019 y 2020 entre septiembre y octubre de este año. Por otro lado, también se realizará una nueva mesa de trabajo para avanzar en una propuesta concreta para el pago de la mención de docentes diferenciales.
El nuevo ministro de Educación, Nicolás Cataldo, ha señalado que se va a comenzar a pagar en forma parcial la deuda histórica de los profesores. Un compromiso más que todavía no tiene certeza desde dónde se van a obtener los recursos. Las demandas de los profesores y profesoras son legítimas y eso lo sabe el gobierno, quien comprometió muchas de ellas dentro de su programa. Propuestas que además marcan un camino para solucionar las peticiones más urgentes del magisterio. Considero en mi calidad de presidente de la Comisión de Educación de la Cámara que es necesario que el ministro esté presente en nuestra próxima sesión para que nos explique en detalle, en profundidad, los alcances de estos diversos temas que se van a tratar con el Colegio de Profesores. Primer encuentro que tendría Cataldo con el Congreso, esta vez como ministro, en una cita fijada para el próximo martes 22 de agosto. Mientras que por su parte el secretario de Estado invitó por primera vez al gremio de profesores a una reunión que se realizaría el jueves de la siguiente semana. Seguimos en CNN Prime, estamos en compañía del editor de CNN Chile, uno de los editores de nuestro canal, Raúl Gamboni, para hablar del caso del expresidente Eduardo Frei Montalva. Tenemos el reproductor de caracteres que habla precisamente de lo que ha fallado la Corte Suprema durante esta jornada. Raúl, se cierra este caso sin culpables. Tú nos cuentas los detalles. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, sí, efectivamente la segunda sala de la Corte Suprema, el máximo tribunal de nuestro país, ha resuelto finalmente absolver a los condenados el año 2019 por el ministro Alejandro Madrid, quien llevaba precisamente esta investigación por la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva. Esta situación finalmente ya es la última palabra que hay en torno a lo que en algún momento la familia del expresidente había planteado como un homicidio, un magnicidio. De esta manera podemos ya afirmar que la justicia ha determinado que no hay un magnicidio en nuestro país con respecto a don Eduardo Frei Montalva. Eran algunos condenados, como podemos recordar a Patricio Silva, quien estaba condenado a 10 años. Sin embargo, él como autor, sin embargo, él ya había sido sobreseído porque falleció durante toda esta tramitación, esta investigación. También están mencionados los tanatólogos de la Universidad Católica como encubridores. Recordemos que se habló mucho de una autopsia oculta en esas dependencias y ellos fueron precisamente condenados por el ministro Madrid como encubridores de lo que habría sido la muerte del expresidente. Estamos hablando del doctor Rosenberg y el doctor Sergio González. Ellos también fallecieron, por lo tanto también se habría sobreseído la investigación en torno a ellos. ¿Qué aspectos se consideran, qué aspectos o argumentos más bien se ponen sobre la mesa para llegar a tal determinación? Bueno, los argumentos que se han determinado son cuestionar las pruebas que se habían recopilado. ¿Cuáles eran estas? Había un informe de un laboratorio privado dirigido por la doctora Burgel que señalaba que había la presencia de talio. ¿Qué es esto? Es un metal pesado que se habría producido por la degradación de lo que se conoce como el gas mostaza. Y esto sería una de las principales pruebas que habrían aportado durante la investigación. Sin embargo, al transcurso del avance del proceso, se determinó una comisión de toxicología que habían algunas dudas que debían responder la doctora. Sin embargo, la doctora no pudo dar respuesta, esto según el fallo que ha salido durante el transcurso de esta jornada, y finalmente se determinó la segunda sala que no habían pruebas suficientes para poder determinar de que se trataba de un homicidio, o sea que había sido causado por el talio. Y además se consideraron otros resultados, otros exámenes de otros laboratorios extranjeros de Canadá y Estados Unidos que hablaban de una presencia efectivamente de talio, pero que era normal, que cualquier persona que se le hiciera iba a tener este. Además, recordó también otro examen que se realizó de uno de los investigadores que se ha metido en este tema del caso de la muerte de Pablo Neruda. Él ha determinado de que no hay ninguna razón
razón para asegurar de que el talio habría producido la muerte de Eduardo Frei. Por eso esos son algunos de los antecedentes que se manejaron en torno a las causas de la muerte de Eduardo Frei. Y también se habló en este fallo que fue dado a conocer durante esta tarde de los antecedentes científicos con los que se contaba en aquella época. Recordemos que estamos hablando de 1982, particularmente del mes de enero de ese año. Y te comento esto porque parte también de lo que expone la Corte Suprema en sus argumentos cuando da a conocer este fallo es precisamente que los antecedentes científicos con los que se contaba en aquella época, estamos hablando, insisto, de 1982, no permitían conocer a ciencia cierta los efectos que podía tener sobre un humano estos elementos. Sí, bueno, se cuestiona también esa posibilidad. ¿Para qué utilizarlo? No había ninguna. Sin embargo, la familia siempre planteó esta duda por un caso específico, que era la existencia del agente de la DINA, el químico Eugenio Berríos. Sí. Siempre estuvo tras la pista de lo que había sido los secretos que podría haberse llevado a la tumba Eugenio Berríos. Recordemos que él fue asesinado en Uruguay justamente en periodo ya que estábamos en democracia, en la transición, digamos, los primeros años de nuestra democracia, y siempre apuntó a que la eliminación de Eugenio Berríos, o sea, la resolución de esa investigación iba a traer algunas luces en torno a lo que había sido el caso del expresidente Eduardo Frei. Y siempre las dudas estuvieron apuntadas precisamente a Eugenio Berríos y también a otros casos donde también se indagó la posibilidad de haber utilizado sustancias químicas para la eliminación de presos políticos. Sí, claro. Bueno, todo esto también en medio de este año 2023, estamos a pocas semanas de que se conmemoren 50 años del golpe de Estado y de hecho el día de ayer, en la noche, en una entrevista que emite Mega al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el exmandatario precisamente hace referencia a este caso y señala que se arrepiente de no haber recomendado en su minuto a su padre que dicha operación en el año 1982 la realizara en el extranjero. Recordemos de qué se trató, era una hernia al hiato, que era por los reflujos que tenía Eduardo Frei, y esta finalmente decidió hacerlo aquí en la Clínica Santa María, y es ahí, en una primera operación donde después tendría complicaciones, y ahí es donde surgen las dudas de la familia de que habría sido envenenado en ese periodo, cuando viene la segunda operación. Sin embargo, hasta hoy, lo único que podemos tener en concreto es que eventualmente habría fallecido Eduardo Frei por complicaciones de esas intervenciones. Sin embargo, esto va a quedar aquí porque se cierra la investigación. Sí. Tendría que abrirse otra investigación por otros hechos, otras causas. Recordemos que hay cosas juzgadas aquí en nuestro país. Así que habría que ver cuáles van a ser los próximos pasos, pero todo aquí en los tribunales chilenos ya estaría completamente cerrada la investigación. Pero sí, vamos a escuchar algunas reacciones precisamente del representante, del defensor de uno de los absueltos que está vivo, que es el doctor... Muy pocos están vivos. Sí, que están vivos Raúl Lillo, que era ex agente de la DINA, y también Luis Becerra, que era el conductor y el muy cercano a Eduardo Frei. A ellos se les ligó mucho porque ellos habían participado en seguimientos precisamente a personalidades políticas opositoras en la época de la dictadura. Pero vamos a escuchar al abogado defensor de uno de los doctores que ha quedado absuelto. Siempre sabíamos que el doctor Valdivia era inocente y que don Eduardo Frei Montalva, gran presidente de la República de Chile, no había sido asesinado, no había sido víctima de un delito de homicidio, porque este proceso, Matilde, debió haber terminado hace más de 10 años. Solo se extendió porque el ministro en visita, don Raúl Madrid, no quiso nunca cerrar este proceso, muy injusto, le arruinó la vida, por lo menos la vida profesional al doctor Valdivia, y yo me entiendo con su hijo, a su padre, le arruinó la vida porque tuvo que retirarse. Ahí parte de las reacciones, Raúl, importante consignar lo que tú señalabas hace algunos segundos atrás. Aquí ya no hay nada más que hacer, esta investigación se cierra y cualquier eventualidad tendría que ser a través de una nueva investigación. Exacto, y también existen otras posibilidades si es que quieren recurrir a la justicia internacional. Por ejemplo, estamos hablando de vulneración de derechos humanos, es decir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que primero verían los antecedentes, si es que finalmente deciden los querellantes en este caso,
presentar los antecedentes, se evalúan a ver la posibilidad de llegar a un acuerdo, y si no se llega a ese acuerdo, no son aceptadas por el Estado chileno las recomendaciones de esta comisión, ahí se podría levantar un caso para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro, vamos a seguir muy pendientes también, Raúl, a reacciones desde la familia Frey. Tengo entendido que hasta esta hora de la noche no se han pronunciado aún respecto a esta resolución o a este fallo más bien de la Corte Suprema, pero es muy probable que durante las próximas horas sí haya algún planteamiento, un pronunciamiento desde la familia Frey. Así es, tenemos a Carmen Frey, que precisamente fue una de las impulsoras de toda esta investigación, de las dudas que se plantearon, y que poco a poco la familia fue, digamos, también sumándose a estas suspicacias que había en torno a la muerte de Frei Montalva. Bueno, una muerte que en su momento generó gran conmoción popular, Raúl. Hay imágenes de archivos súper recordadas de esos años, la gran cantidad de personas que llegó, por ejemplo, a despedir al exmandatario. Recordemos también con un discurso del expresidente Eduardo Frei Montalva, muy recordado en el Teatro Caupolicán, que había sucedido tiempo antes de su fallecimiento allí en la Clínica Santa María. Sin lugar a dudas, cobra una especial significancia, sobre todo en este año en el que se cumplen los 50 años desde el golpe militar. Y no olvidemos que Frei Montalva en ese momento, en plena dictadura, precisamente fue uno de los opositores a la aprobación de la Constitución de 1980. Y también hay otro hecho que también lo enmarca dentro de la preocupación de la familia, que fue el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez, que precisamente era el grupo de opositores más férreos que tenía el general Pinochet, y por eso las inquietudes de que podría haber alguna mano oscura en la muerte de don Eduardo Frei Montalva. Bien, Raúl, vamos a quedar muy pendientes a esta información y, como decíamos recién, a otras reacciones que vayan surgiendo durante las próximas horas, sobre todo desde la familia del exmandatario. Muchas gracias, que tengas buenas noches y un buen fin de semana. Buenas noches. Dos hechos de violencia ocurrieron durante las últimas horas en la región metropolitana. Uno de ellos terminó con una persona fallecida y 2 heridos producto de una balacera en la comuna de Santiago. Algo que ocurrió en la Plaza Bogotá, mismo lugar donde fue lanzado el plan Calles sin Violencia. Todos los detalles los revisamos junto a Belén Saldías. Parecía ser una noche común y corriente en la comuna de Santiago, pero finalmente no lo fue. Una balacera interrumpió la tranquilidad en el sector de Plaza Bogotá a eso de la 1 de la mañana, que terminó con una persona muerta por la gravedad de sus lesiones y al menos 2 heridos. Pero ¿cómo habrían ocurrido estos hechos? La víctima fatal en este sentido se habría trasladado en un vehículo, habría descendido en este sector y habría tenido una discusión con un segundo sujeto, que es el que está lesionado grave, y posterior a esta discusión ambos se habrían disparado. Producto de ello también habría resultado lesionado una tercera persona. Había un grupo en la plaza justo acá, compartiendo, carreteando, como es típico de los jóvenes, y llega una persona llamada Antix, se baja a un auto y dispara en este círculo, este grupo de amigos que estaba compartiendo, carreteando, dispara y a mi sobrino le llega el impacto de bala en el tórax. La víctima fatal tenía 39 años, mientras que las edades de los heridos rondan los 28 y 30. Todos fueron trasladados durante la madrugada a la exposta central, donde uno de ellos se mantiene en estado grave. Hace 2 meses que no había una situación de este tipo en la comuna de Santiago y por tanto lamentamos profundamente esta situación. Estamos trabajando junto a nuestra comunidad y también a las instituciones de las policías y la fiscalía para poder abordar el fenómeno de la inseguridad y la delincuencia. Y es en ese camino que hemos, por ejemplo, recuperado casas en comisión de delito. Pero lejos de la apreciación del municipio, familiares y vecinos del sector de la Plaza Bogotá aseguran que hechos de esta naturaleza suelen ocurrir comúnmente, por lo que han debido tomar algunos resguardos. Toda la semana hay cosas acá raras, toda la semana. Ustedes cosas que vengan a ver en la plaza, todas las semanas tenemos lo mismo. Oiga, y anoche escucho los disparos como en ráfaga. Sí, señor, tenemos nosotros acá los dormitorios justo acá. Yo tengo prohibido a mis hijos
que ninguno se asome a la ventana para que no les llegue un balazo. Y aunque suene paradójico, fue en ese preciso lugar donde hace algunos meses atrás el gobierno dio inicio al plan Calles sin Violencia, el que incluye intervenciones en las comunas con mayor concentración de delitos graves, especialmente homicidios con uso de armas de fuego, tal y como ocurrió en este caso. En estos años la criminalidad violenta se ha fortalecido, se ha hecho más sofisticada, maneja más información, tiene redes más fuertes, tiene armas. Y eso quedó más que claro en esta ocasión, ya que al menos 17 disparos se habrían producido en el lugar. Habrían existido problemas previos entre los protagonistas de este hecho, según las primeras diligencias y antecedentes que se pudieron recabar. Aún falta por investigar. Santiago entero está viviendo una pandemia de violencia y de uso de armas de fuego. Esto no es lo que pasó ayer solamente en la Plaza Bogotá en Santiago. Llevamos 5 homicidios en Santiago en 5 días. No podemos normalizar esto. Esto no es de un día. Los homicidios están aumentando todos los días. Y lamentablemente ya no hablamos de los nombres, hablamos de cifras. Y es que no solo los homicidios parecieran ir en aumento, ya que solo horas antes de la balacera en la comuna de Providencia ocurría esto. Ataque al cuartel de la Unidad de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, que terminó con daños en su frontis luego de que fuera atacada con bombas Molotov. Un hecho que ocurrió en medio de manifestaciones que se desarrollaban afuera de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, donde al menos 10 encapuchados interrumpieron el tránsito con barricadas. Procedieron a levantar barricadas incendiarias con la finalidad de interrumpir el normal tránsito vehicular, para luego atacar las instalaciones donde funciona la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, lanzando artefactos incendiarios al interior de nuestras dependencias. Esta situación fue debidamente controlada tanto por funcionarios de Carabineros como también por personal de nuestra brigada. Tras estos hechos no hubo personas lesionadas ni tampoco daños mayores a las dependencias del cuartel. De todas formas, desde la propia institución aseguraron que ingresarían una denuncia al Ministerio Público. El cierre del penal Punta Peuco fue una promesa realizada a Carmen Gloria Quintana que la expresidenta Michelle Bachelet no pudo cumplir. Una decisión que la mandataria tomó y que en entrevista con CNN Chile reconoció fue desobedecida. El responsable, el entonces ministro de Justicia Jaime Campos. Macarena Román en la siguiente nota nos cuenta cómo se retoma este debate que tiene más de 20 años. Usted le había prometido a Carmen Gloria Quintana que iba a cerrar Punta Peuco. ¿Por qué no logró hacerlo? Yo cerré, di la orden. No se produjo. No me hicieron caso. Ni siquiera quiso pronunciar su nombre, pero el desobediente al que aludía la expresidenta fue el exministro de Justicia, el radical Jaime Campos. Protagonista de un bochorno los últimos días del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Ministro, ¿se va a cumplir con la promesa que hizo la presidenta o no? ¿Me deja, por favor? ¿Qué una duda que queda? Ministro, ¿qué pasa con Punta Peuco? ¿Se firmó o no se firmó el decreto Punta Peuco? Un decreto que cercanos a Campos aseguran se negó a firmar, porque solo faltaba su rúbrica para concretar así una de las promesas que la exmandataria no pudo cumplir. Ella me aseguró que en septiembre se cierra Punta Peuco. ¿Va a cumplir con esa promesa? Yo voy a cumplir con todas las promesas que he hecho y que esté en mis manos hacer. Finalmente no se cumplió, pese a que la exmandataria había dado la orden de hacerlo. Eso sí, solo horas antes de entregarle el mando al expresidente Sebastián Piñera, según el exministro Campos, él mismo pidió 6 veces definir un plan a seguir respecto al centro penitenciario, pero no fue escuchado. Les advertí que ese acto jurídicamente era ineficaz, que no iba a producir efecto material alguno y que me parecía solo una maniobra política comunicacional efectista y que, por cierto, yo para ello no me prestaba. Con el transcurso del tiempo, las explicaciones del radical Jaime Campos han encontrado cierta comprensión entre los personeros de la última administración de Bachelet, especialmente aquella relacionada a los tiempos en que se buscó ejecutar el cierre. Si la presidenta tenía tomada esa decisión, creo que el error fuera esperado el penúltimo día. Porque eso le permitió a Jaime Campos la argumentación jurídica por qué él no firmó
el cierre. Estaban las condiciones para iniciar el proceso y en el caso mío particular yo hice lo que a mí me correspondía hacer, disponer todo el servicio de acuerdo a las instrucciones de su excelencia. Eso sí, hay quienes aseguran que el exministro Campos es partidario de mantener operativo Punta Peuco. Siempre nos transmitió su convicción de que no había ninguna razón constitucional, legal, administrativa o reglamentaria que justificara el cierre del penal de Punta Peuco. La diputada y activista por los derechos humanos Lorena Pizarro responsabiliza a todos los mandatarios que han pasado por La Moneda y no han cerrado Punta Peuco. Sin embargo, valora que la problemática vuelva a la agenda porque no pierde la esperanza del cierre del recinto. No, nunca la voy a perder. Nunca la voy a perder. ¿Sabes por qué? Porque las causas y las demandas justas siempre están cimentadas en la esperanza de que las cosas pueden mejorar, y eso significa Punta Peuco. Sin embargo, el gobierno del presidente Gabriel Boric no ha dado pasos claros al respecto. Tanto el mandatario como su gabinete han evadido una respuesta definitiva cada vez que se les pregunta. Y respecto a nosotros como gobierno, cuando hagamos algo en la materia, la ciudadanía lo va a conocer. No son materias en las que queramos hacer anuncios, son materias en que queremos mostrar acciones cuando existan, ustedes los conocerán en primer lugar. El exministro Jaime Campos declinó emitir alguna declaración por el polémico episodio, mientras se reabre el debate de un eventual cierre de Punta Peuco, pese a que han pasado casi 3 décadas de su construcción y que ya ha albergado a decenas de condenados por graves violaciones a los derechos humanos. Canadá está ardiendo desde el mes de junio. Hasta ahora, más de 168.000 personas han sido evacuadas por los 230 fuegos activos que baten todos los récords en los territorios del noroeste. Al mismo tiempo, Chile se prepara para prevenir y enfrentar los incendios forestales que se podrían generar en el próximo verano. Más información en la nota de Camila Guía. Justo antes de salir para ir al aeropuerto hoy, otra comunidad fue evacuada. Nunca he visto nada igual. Canadá enfrenta el peor incendio forestal de la historia. Desde junio el país se encuentra bajo estado de emergencia a raíz de estas imágenes. A la fecha hay 5.000 focos de fuego en lo que va del verano y más de 13 millones de hectáreas consumidas. Nos mudamos a Yellowknife en 1976. Nunca habíamos visto una temporada de incendios forestales como esta. A la fecha hay 5.000 focos de fuego en lo que va del verano y más de 13 millones de hectáreas han sido consumidas. En las últimas horas, 240 focos activos obligaron a evacuar el sector de Yellowknife, hogar de más de 20.000 personas. Un incendio devastador visible de esta manera desde el espacio. El calor, el viento y la irresponsabilidad humana, 3 factores que propician que este tipo de fenómenos sean protagonistas cada verano y no solo en el hemisferio norte. 2017 y el último verano culminaron con más de 400.000 hectáreas consumidas por las llamas. Precisamente entre 2022 y 2023 se registraron más de 1.700 incendios forestales y solo los de este año afectaron 76.000 hectáreas y dejaron más de 7.000 personas damnificadas, según un reporte entregado a la ONU. Datos de CONAF indican que el 99% de los incendios forestales son producidos por acción humana. Por eso, en medio de la conmemoración del Día Internacional de la Prevención de los Incendios Forestales, las lecciones son varias. La coordinación entre los servicios es la mayor lección. Que hay una crisis climática mundial y esto requiere cooperación y el máximo de acción de todos los actores. Avanzar en un trabajo coordinado, no en el momento del incendio, en la temporada misma, sino que en un trabajo de todo el año que nos permita no solamente identificar los puntos de vulnerabilidad, sino que tener estrategias de antemano preparadas para esa realidad. Un reciente estudio de la Universidad de Talca pronostica un verano que registrará temperaturas récord en la zona centro-sur del país, con máximas que podrían superar los 40 grados. Por lo tanto, están todas las condiciones, lamentablemente, para que vuelvan a ocurrir incendios de magnitud o incendios complejos. Refuerzos que se extienden desde la región de Valparaíso a la Patagonia. La planificación y capacidad de reacción resultan fundamentales en este sentido. Una gestión del paisaje que sea resiliente a los incendios forestales. Además de fortalecer todo lo que es el recurso de combate, creemos que la vía es fortalecer la educación, ¿cierto? El mensaje preventivo. La planificación
de las ciudades, de la nueva construcción de ciudades, tiene que tener uno conciencia de que va a cohabitar con el bosque, con vegetación, y puede presentar esto. Para septiembre se espera sea presentada en el Congreso la Ley de Incendios, una iniciativa legal que pretende entregar un marco de acción y regulatorio frente a estos problemas. Va a ser obligatorio los cortafuegos, no voluntario. Va a dar poder a los municipios, a la propia CONAF, de multar a quienes no limpien el interfaz urbano-rural. Entonces ahí llamado a los municipios a los cuales se le entrega el plan preventivo, limpieza de basurales, colchones, pastos. Por eso la norma multipropósito es interesante, incorpora todas las medidas de silvicultura preventiva para evitar los incendios forestales en los territorios. Estas son algunas de las principales recomendaciones entregadas por CONAF, disponibles en su sitio web www.prevencionincendiosforestales.cl. Son medidas preventivas para evitar una tragedia que afecta a las personas, viviendas, biodiversidad y medio ambiente. 9 de la noche con 39 minutos, ya estamos en compañía de Laura Soto del área internacional. Bueno, ya comenzábamos a adelantar algo de noticias internacionales respecto a lo que sucede en Canadá, Laura, pero vamos a entrar de lleno ahora a Ecuador. Volvemos a nuestra región para hablar de lo que se vive ahí. Sabemos con el asesinato de un candidato presidencial y cómo se preparan para las elecciones de este domingo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, José. Efectivamente, porque de hecho fue ayer a las 12 de la noche que se han cerrado las campañas electorales en Ecuador. Todo esto marcado por una ola de violencia que vive el país hace ya varios meses y que está ahí a pasos de convertirse en el país latinoamericano más violento de la región. Y precisamente lo que marcó la jornada fueron muchos candidatos con un despliegue de seguridad reforzado, precisamente tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio la semana pasada, y también muchos de estos candidatos con chaleco antibalas. Y también, sí, una imagen muy impresionante. Exacto, un despliegue pero impresionante en escenarios incluso con armas de grueso calibre para poder defender a estos candidatos presidenciales. Bueno, resulta que nuestro compañero Gabriel Palma ha desarrollado un informe bastante completo con respecto a este tema y también desarrollándonos cómo se ha vivido el tema de la violencia, ¿no es cierto?, a raíz del asesinato de este candidato presidencial Fernando Villavicencio. Pasemos inmediatamente a ver su informe. Eso que estoy aquí presente. Mi amor, ¿qué es la política? Podrían ser imágenes propias de una guerra, pero no lo son. Son los actos de cierre de campaña presidencial en Ecuador y la gran mayoría de los candidatos se presentaron así, con chalecos antibalas y hasta con cascos. Nos quieren llenar de desesperanza para sumirnos en la tristeza y en el dolor y así inmovilizarnos. Por eso que estoy aquí presente. Por no permitir la destrucción de un proyecto y sobre todo para jamás silenciar el nombre de un luchador. Esto es lo que deja la ola de violencia que se ha tomado el país y su política, lo que quedó en evidencia con el brutal asesinato a tiros del candidato Fernando Villavicencio el miércoles de la semana pasada y que dio pie al decreto del estado de excepción en el país. Las Fuerzas Armadas, a partir de este momento, se movilizan en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Pero este anuncio del presidente Lasso no ha frenado la escalada delictiva en Ecuador. Al crimen de Villavicencio le han seguido 3 ataques con arma de fuego, uno contra el presidenciable Daniel Noboa y contra una candidata a concejal. El tercero provocó la muerte de un dirigente político del partido de Rafael Correa. Con ello, las muertes de figuras políticas del país se ha transformado en una extraña constante en las últimas semanas y que despierta la preocupación de los analistas ecuatorianos. Una sensación de que esto recién empieza, nos pasamos la película de lo que ya ocurrió con Colombia en los tiempos en los que Pablo Escobar Gaviria mandaba matar candidatos a la presidencia. Y es que hay un punto más a tener en cuenta y es el más importante de todos, las elecciones de este domingo. Pese a que Villavicencio se convirtió en el primer candidato a la presidencia asesinado en la historia de Ecuador, el gobierno decidió mantener la fecha de los comicios. No dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral. Una situación que ha generado diversas reacciones en el pueblo ecuatoriano, quienes deberán presentarse a las urnas de manera obligatoria este fin de semana, en medio del contingente militar y policías en las calles. Si viene un nuevo mandatario, tiene que tener esa característica fundamental de
ser mucho más decidido y valiente, no tanto se ha dicho, pero no en las condiciones en las que estuvo Fernando Villavicencio. Nuestro país ahorita está sufriendo por una crisis económica y por tanta delincuencia, entonces lo que nosotros buscamos es que todos que enfrenten la delincuencia. Pero otro de los factores a tener en cuenta es el efecto que toda esta escalada de violencia puede tener en el resultado de la jornada electoral. Los sondeos previos arrojaron que la gran ganadora sería la correísta Luisa González. Sin embargo, y con el cuestionamiento hacia el correísmo como la presunta línea ideológica tras el asesinato de Fernando Villavicencio, los resultados podrían deparar algo distinto. Sabemos que tras el asesinato de Fernando Villavicencio, el correísmo se desplomó. Se va a definir ese segundo puesto, que es el que más posibilidades tiene de ganar. La fecha límite para publicar las encuestas fue el 10 de agosto, un día después del fallecimiento de Villavicencio. Por ende, la pelea estaría abierta para una eventual segunda vuelta, una duda que se resolverá este domingo. Bueno, este domingo, Laura, se resuelve esa duda. Plantea un tema súper relevante, Gabriel Palma, en la nota: cómo afecta el asesinato de Fernando Villavicencio la candidatura de Luisa Luisa González, correísta. Correcta, así es. Ella forma parte del partido del expresidente Rafael Correa, y también había dejado en claro que el expresidente sería uno de sus principales asesores si es que ella llega al poder. Recordemos que Rafael Correa se encuentra en el exilio en Bélgica, recibió el asilo por parte de este país, pero por supuesto que ahí la justicia ecuatoriana lo está buscando. Y claro, lo que mencionaba ahí Gabriel Palma, que hubo un problema cuando sucede este asesinato a Fernando Villavicencio, que desde ese momento que se comienza a levantar rumores, ¿no es cierto?, de que el correísmo hubiese estado involucrado en esta muerte, porque Fernando Villavicencio, como periodista, levantó muchas investigaciones contra Rafael Correa con respecto a estas denuncias de corrupción, de casos de corrupción. Entonces, por lo mismo, se comenzó a levantar ese rumor, pero sin evidencia clara, sin pruebas claras al respecto, que pudiesen haber afectado ahora su candidatura, y que no lo podemos saber, porque justamente un día después de que ocurra este asesinato, termina el plazo límite para publicar las últimas encuestas, así que pudo haber cambiado mucho el panorama de aquí desde esa fecha hasta ahora mismo. Entonces hay que ver qué pasa el domingo. Es una duda, puede sorprendernos los resultados que ocurran justamente para dicha primera vuelta electoral, así que ahí habrá que ver qué pasa. Por supuesto que vamos a estar ahí informándoles al respecto. Ahora vamos a cambiar rotundamente de tema, nos vamos hasta Reino Unido, porque la justicia de Inglaterra declaró culpable a la mujer que ustedes ven ahí en pantalla. Ella es una enfermera británica que fue declarada culpable de haber asesinado, escuchen bien, a 7 guaguas e intentar matar a otras 6 más en un hospital donde ella trabajaba en ese momento en el noroeste de Inglaterra. Estamos hablando de Lucy Letby, de 33 años de edad, que fue condenada durante esta jornada en el Tribunal de la Corona de Manchester, justamente por el asesinato de 5 niños prematuros y 2 niñas recién nacidas en esta unidad. A través de inyecciones, ¿no? ¿Ah? ¿A través de inyecciones? Sí, eso justamente es una parte del modus operandi que yo te voy a mencionar. Esto ocurría entre 2015 y 2016 en el hospital de Countess of Chester, que está ubicado en el noroeste de Inglaterra, y justamente este modus operandi era a través de inyecciones de aire, es decir, le inyectaba a estas guaguas aire, algunas a los recién nacidos, también como los alimentaba algunos en exceso, algunos incluso los agredió y también los envenenaba con insulina, lo cual provocaba que tuvieran unos picos de insulina a estos recién nacidos que finalmente le terminaban causando la muerte, y era cosas que incluso ella hacía a pocos minutos de que los padres o parte de la familia dejaban solos a estos recién nacidos. Ella cometía entonces estos crímenes, y de hecho hay acusaciones por parte de trabajadores que han mencionado los medios británicos, que decían de que habían sospechas durante esos años de que esto estaba ocurriendo, pero que finalmente los jefes del hospital hicieron caso omiso, no levantaron investigaciones, y fue solamente hasta 2017 cuando se reporta a la policía al respecto, y después en 2018 se comete el primer arresto en contra
de esta mujer de 33 años que ahora ha sido declarada culpable en uno de los que se le considera la peor asesina serial, se le dice, claro, de niños en Reino Unido. Y tengo entendido, Laura, que se encuentra un escrito donde ella también reconoce ser malvada, así se califica. Sí, es un escrito que se encuentra cuando se hace estos allanamientos, claro, en su domicilio. De hecho, aquí lo tengo. Literalmente ella dice que había matado a estas guaguas a propósito y que era una persona horriblemente malvada y que decía, yo lo hice, soy malvada, decía ella en estas notas que fueron encontradas en su domicilio en un caso que ha sido realmente macabro y que ha impactado mucho, por supuesto, a la sociedad británica. Y el próximo lunes se dará a conocer su sentencia final, pero lo que se espera es que ella se convierta en la tercera mujer con vida en Reino Unido en recibir una cadena perpetua. Bueno, vamos a quedar muy atentos a aquello, por supuesto, Laura, un caso de alto impacto que ha generado conmoción mundial. Así es, José. Ahora vamos al último tema, vamos hasta California, en Estados Unidos, porque en dicho estado se están preparando bastante para la posible llegada del huracán Hillary. Ahí vemos parte de las preparaciones. Esto es a los costados de las playas donde están movilizando estos montones de tierra para evitar cualquier afectación a estos edificios que se encuentran cercanos a las orillas de la costa. Y recordemos que durante el viernes en la mañana pasó a tormenta de categoría 4 este huracán Hillary, que se espera que entre las próximas 48 horas a 60 horas su tormenta llegue a el suroeste de Estados Unidos, lo cual lo que dice, al menos advierte el Servicio Meteorológico Nacional, es que esto produzca impactos significativos en esta zona hasta comienzos de la próxima semana, aunque se espera que se vaya debilitando mientras llega a California. También lo que se decía, no se esperaba que tocase tierra particularmente en California, pero si esto llegase a suceder, sería la primera vez desde 1939 que una tormenta, que un sistema de este tipo toca tierra en California, lo cual sería muy extraño finalmente si es que sucede. Se espera que se vaya debilitando a medida que avanza hacia el suroeste de Estados Unidos, pero que aún así las tormentas van a afectar, van a provocar inundaciones, van a provocar precipitaciones muy altas. Eso es lo que se espera, al menos con respecto a este tema. De hecho, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo que con esta tormenta que se avecina es potencialmente un evento climático sin precedentes. Eso es lo que se espera para California en estos momentos. Con respecto a la cantidad de milímetros de lluvia que van a caer, particularmente en el condado de Los Ángeles, se esperan de 50 a 100 milímetros de lluvia y hasta 177 milímetros de lluvia en las zonas montañosas de dicho estado de California. Así que ahí se están preparando, por supuesto, las autoridades han desplegado también, tienen ahí a más de 3.000 bomberos preparados ante cualquier situación, también equipos especializados en estas situaciones de huracanes, ¿no es cierto?, que también han trabajado en sistemas similares en otras partes del país, que ahora han llegado hasta California también para apoyar ante una eventual catástrofe que se pudiese registrar, por supuesto, en California. Bueno, y veíamos precisamente las imágenes que tú nos presentabas, Laura, el trabajo preventivo que han desarrollado en horas y en jornadas previas precisamente ante la llegada de dicho huracán. Muchas gracias, Laura, pero antes de que te vayas te tengo una invitación, porque tú sabes que luego de CNN Prime viene CNN Tiempo, súper contingente a estas alturas con el sistema frontal que se acerca al territorio nacional, pero posteriormente esta noche de viernes es noche de CNN Magazine. Ah, importantísimo anunciarlo, ¿no? Claro que sí, y tenemos un contacto a esta hora de la noche con Viviana Encina. Mira, acá va a estar la Vivi desde el estudio de CNN Magazine. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí les preparamos un adelanto del programa del día de hoy en CNN Magazine. Mira, acá tengo literatura infantil de Alejandro Zambra y también un cuento de Navidad, sus últimos trabajos. Bueno, el poeta chileno, tremendo libro. Así que conversamos con él de cómo es esta reflexión que hace en relación a la paternidad, pero también a temas de la contingencia, a lo que está ocurriendo en nuestro país. Un imperdible, entonces, esa muy interesante, entretenida y muy buenas reflexiones que nos comparte Alejandro Zambra hoy en CNN Magazine. También estuvimos con Sergio Hernández, que está por estos días con la obra Stalin. Es un destacadísimo actor de cine, de teatro y televisión. Es una obra que habla del dictador Stalin, pero a partir de aquello hace una reflexión de los totalitarismos, de las dictaduras. Es una obra necesaria por estos días, así que también lo invitamos a nuestro programa donde tenemos a estos dos tremendos entrevistados. Pero ¿qué más?
vamos a contarles también un poco de los estrenos, de lo nuevo que está en las plataformas. Ahsoka es la nueva serie, por ejemplo, de Star Wars. Disney Plus ya anuncia la entrega. Esto el 23 de agosto es el lanzamiento y cuenta con 2 capítulos iniciales. Y luego los episodios se estrenan semana a semana hasta el 4 de octubre. Así que vamos a revisar un poquito de esta nueva propuesta al universo de Star Wars. You would live to see what he became. By the end of the Clone Wars, I walked away from him and the Jedi. In this war, you will face more and more. También les contamos que la nueva ola vuelve a los escenarios con un concierto para tributar a la gran Cecilia. Esto es el Teatro Caupolicán. Se van a recordar sus clásicos, música que es fundamental dentro de lo que es la escena nacional. Así que un homenaje merecidísimo a Cecilia. Sandro Lavarría nos va a contar un poquito más de qué se trata ese encuentro en el Teatro Caupolicán. Cecilia estaba confirmada para este nuevo show de la nueva ola. Realmente pensé que iba a salir de este trance que la tenía maltraer. Pero finalmente el concierto se transformará en un homenaje a la incomparable. De verdad, en el teatro penan. Así que la chica va a estar, va a llevar la batalla, la batuta y no va a ir a tironear las mechas, acuérdate. Yo creo que más de algún pucherito va a salir ahí porque es que realmente da cosa que sea tan rápido y que se fue y que ya no la vamos a volver a ver. Sin duda que va a haber una energía, me imagino, muy particular, muy linda, tal como la hubo el día que la despedimos en el mismo teatro, que era increíble lo que se sentía, los fans. Vimos gente que justamente va a este show por eso, para recordarle a ella, saben que va a haber un homenaje. Y no podía ser de otra forma. Este 20 de agosto el Teatro Caupolicán se transformará en una fiesta sesentera. Un show bien armado, con mucha energía, que es lo que caracteriza a los Ramblers, con la orquesta, con la banda en sí, con mucha emoción y con mucha historia también, que nos preocupa mucho siempre hacer referencia a estos más de 60 años de historia de la orquesta, con todo lo que eso significa. Obviamente que siempre vamos a respetar el legado, pero nosotros como músicos e integrantes y esta nueva generación, por así decirlo, quiere mantenerlo, pero también quiere mostrar otras cosas que se van puliendo en el camino. Además de Marisa y los Ramblers, también se presentarán en San Diego 850 otros exponentes de la movida como Larry Wilson, Carmen Maureira y Fernando Madariaga. Que han seguido nuestra carrera, nuestra música por tantos años y siempre van con la intención de escuchar sus recuerdos. Ellos fueron creciendo con nosotros y nosotros también crecíamos al unísono. Y entonces somos como familia, como amigos ya. El asunto va en que la música nosotros de verdad se lleva bien adentro y la fuerza la tenemos. O sea, yo ahora tengo 54 años, voy a cumplir 65 en los Ramblers 70, pero la fuerza uno la tiene y esto es lo que te da energía y vitalidad. Un show pensado en los seguidores más fieles, pero también que busca cautivar a las nuevas generaciones. Los Ramblers estamos presentes y en los conciertos quizás va la nieta o la hija del fans que tenía 18 años que dices tú en esos tiempos y que tal vez ya no está presente. Entonces nosotros hacemos un show pensando en los que están presentes, en los que no están presentes y quizás están en otro lugar del universo y también en los que vienen. ¿Qué ha pasado? Las últimas entradas para el show de la nueva ola en el Teatro Caupolicán continúan a la venta a través del sistema Punto Ticket. Permíteme saludar a toda la gente que está en la sintonía de ustedes, de CNN, y en alguna oportunidad nos vamos a ver por ahí. Ya está.
Y también les contamos que Madonna tuvo que reprogramar su gira, pero ya hay fechas para poder celebrar sus 40 años de carrera. Este tour tenía que comenzar en julio, pero recordemos que ella estuvo súper complicada de salud, estuvo hospitalizada varios días. Así que finalmente ya se ha dado a conocer que luego de esta recuperación, el 14 de octubre parte esta gira en Londres y luego ella recorre Europa. Hasta el momento, la intérprete de Like a Virgin ha confirmado su paso por México, pero no hay mayor claridad sobre las fechas planificadas, por ejemplo, para Latinoamérica. Entonces estamos en duda de ver si efectivamente va a venir a celebrar sus 40 años por acá, Chile, Madonna. Este es un pequeño adelanto, así que no se lo pierda. Los esperamos en algunos minutos más. 22:30, CNN Magazine. Ahí nos vemos. Exactamente, Viviana Encina, invitación hecha entonces para esta noche de CNN Magazine, luego de CNN Tiempo. Con esta invitación nos vamos a la pausa, ya estamos de vuelta con más informaciones en CNN Chile. Estamos de vuelta y lo hacemos para despedir y por supuesto agradecer la sintonía durante este día viernes por la noche. Ya viene CNN Tiempo, más contingente que nunca, y posteriormente Vivi Encina con un nuevo capítulo de CNN Magazine. Viernes 18 de agosto, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan buenas noches. Chao.